duele. Eso fue lo que sintió Richard Carapaz cuando, a 250 metros de coronar el Col de Pertus, escuchó una bicicleta acercándose por detrás a una velocidad que no tenía nombre. Era Pogačar. Lo cazó sin necesitar un ataque brutal, con la frialdad de quien ya sabe cómo termina la historia antes de que empiece, y siguió de largo hacia su victoria número 24 en el Tour. Pero esa no fue la historia más importante de la etapa 10. Un poco más atrás, en el grupo de favoritos, un mexicano de 22 años vivió la jornada más dura de todo su Tour y perdió en un solo día algo que había construido durante 9 etapas perfectas. Lo que pasó de verdad, lo que casi ningún canal está contando bien esta noche, te lo muestro completo antes de que termine este video. Quédate porque esta guerra de generaciones acaba de entrar en su capítulo más incómodo. Vamos a la carretera. Etapa 10, Aurillac hacia Leliorán, 166 kilómetros de macizo central, 7 puertos, casi 4.000 metros de desnivel, el primer día exigente tras el descanso. Un menú diseñado para separar de una vez a los favoritos reales de los que solo aparentaban estarlo. Desde el kilómetro 0 hubo movimiento constante. Movistar Team firmó una de sus jornadas más activas de todo este Tour, con hasta 3 corredores metidos en los primeros intentos antes de que el pelotón reagrupara la situación. Poco después, Javier Romo y Harold Tejada lograron infiltrarse en una fuga numerosa de más de 30 corredores que llegó a contar con nombres de peso del pelotón internacional. UAE Team Emirates, con Isaac del Toro todavía integrado en el grupo principal junto a Pogačar, nunca dejó que esa fuga adquiriera una ventaja tranquilizadora, marcando la etapa en rojo desde prácticamente el primer tercio de carrera. Romo fue de hecho de los corredores más combativos de la jornada, sosteniendo la aventura durante decenas de kilómetros con un coraje que recordó a las mejores gestas de fuga de toda la temporada. Pero el ritmo implacable que impuso el bloque emiratí desde atrás terminó por condenar cualquier intento de sorpresa mucho antes de que la etapa entrara en su tramo decisivo. Y entonces llegó el Puy Mary, y con él, Carapaz. El ecuatoriano atacó en solitario, coronó con ventaja y se lanzó hacia el Pertus soñando con la victoria de etapa que persigue desde hace demasiado. Y aquí está la primera pieza de esta guerra. Si Carapaz ganaba hoy, era la primera grieta real en el dominio absoluto de UAE en esta montaña. La primera vez en toda la carrera en que un ataque en solitario contra el bloque emiratí terminaba en victoria. Eso era lo que estaba en juego cuando Pogačar decidió, a 16 kilómetros de meta, que la carrera empezaba de verdad. Y Del Toro, mientras tanto, rodaba en el grupo de favoritos, en la posición exacta, donde había estado durante 9 etapas sin ningún sobresalto. Pero cuando Pogačar apretó el ritmo en la coronación del último puerto, algo se rompió por primera vez en todo el Tour. Isaac empezó a perder terreno. Y esa grieta, la de un corredor que hasta hoy parecía invencible, es la segunda pieza que hace falta para entender la magnitud completa de lo que pasó esta tarde. Pogačar cruzó la meta con 32 segundos sobre Evenepoel, segundo en la etapa. Seixas y Lipowitz llegaron a 34 segundos, prácticamente a la vez. Vingegaard, el que más intentó recortar distancia durante la persecución, terminó séptimo a 44 segundos. Carapaz, pese a perder la victoria en el último kilómetro, se llevó al menos el premio de la combatividad, un consuelo pequeño frente a lo que pudo haber sido. Con este resultado, Pogačar amplió su ventaja en la general hasta los 3 minutos y 36 segundos sobre el danés, reforzando un liderato que empieza a aparecer, etapa tras etapa, casi una sentencia. Pero mientras la cabeza de carrera se resolvía a esa velocidad, un poco más atrás se escribía la historia que de verdad importa para lo que viene. Isaac rodó prácticamente en solitario en el tramo final, sin ningún compañero a su lado, pagando el precio acumulado de 9 días repartiendo su energía entre 2 misiones al mismo tiempo: proteger a Pogačar y defender su propio resultado. Cruzó la meta a 1 minuto y 31 segundos del ganador, la peor actuación individual de todo su primer Tour de Francia. Y hay que contarlo sin dramatizar y sin esconder nada. Fue su primer mal día después de 9 jornadas perfectas, en la etapa más exigente de toda la primera mitad de carrera. ¿Sabes qué significa repartir tu esfuerzo entre 2 guerras distintas durante 9 días seguidos y que el desgaste solo te pase factura justo en el día más duro de todos? Antes de seguir, quiero preguntarte algo directamente. ¿Crees que ser gregario de Pogačar durante 9 etapas terminó pesándole a Isaac justo en el peor momento? ¿O crees que esto es simplemente matemática pura? El precio inevitable de una responsabilidad doble que ningún otro corredor del top 10 tiene que gestionar? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leer tu opinión antes de seguir con lo que de verdad está en juego esta noche.
Y aquí hay que hablar con honestidad de lo que este resultado significa para la general, porque negar la realidad no le sirve a nadie. Isaac perdió hoy el tercer puesto. La general real, tras la etapa 10, queda así. Pogačar líder, con 36 horas, 15 minutos y 2 segundos acumulados. Vingegaard segundo, a 3 minutos y 36 segundos. Evenepoel tercero, a 4 minutos y 6 segundos. Ayuso es cuarto, a 4 minutos y 22 segundos. Seixas quinto, a 4 minutos y 35 segundos. Lipowitz sexto, a 4 minutos y 44 segundos. E Isaac cae al séptimo puesto, a 5 minutos y 8 segundos. El podio real hoy lo ocupan Pogačar, Vingegaard y Evenepoel, no Ayuso. La diferencia importa, porque cambia cuánto terreno necesita recuperar Isaac para volver a pelear un puesto de honor. Antes de seguir, si esta guerra de generaciones te está enganchando tanto como a nosotros, este es un buen momento para suscribirte, porque en unos minutos te voy a mostrar el dato que de verdad debería estar en boca de todos esta noche y que casi nadie está diciendo completo, porque aquí está lo que sostiene la tensión real de este capítulo. Isaac no solo perdió el podio general, perdió también el maillot blanco, la clasificación que distingue al mejor corredor menor de 25 años de todo el Tour y que había defendido sin ceder ni un segundo desde su actuación en los Pirineos. Ese maillot ahora lo viste Juan Ayuso, que lo confirmó él mismo al cruzar la meta del Elioran, hablando con una satisfacción que decía más que cualquier estadística. Isaac cayó a la tercera posición de la clasificación de jóvenes, a 46 segundos de Ayuso, y aquí está el dato que de verdad importa esta noche. Paul Seixas, el francés que Francia entera sueña con coronar como heredero de este deporte, está todavía más cerca, solo 33 segundos por delante de Isaac. La pelea generacional que este canal lleva meses narrando no se cerró hoy, se abrió por completo, con 3 corredores separados por menos de un minuto exacto. Isaac perdió el maillot. Ayuso lo tiene. Esa es la realidad de esta noche, y es mucho más interesante que la versión cómoda. Vamos con el resto de la etapa, porque también dejó otras historias que conviene contar y que ayudan a entender el estado completo del pelotón antes de los Alpes. Evenepoel sufrió muchísimo en la parte final de la subida, cediendo terreno respecto al grupo de Vingegaard, Lipowitz, Ayuso, Esquelmose y Seixas, que llegó a rodar junto durante buena parte del descenso hacia meta. Pero el belga, con una capacidad de recuperación que hay que reconocerle, logró reengancharse durante la bajada y encontró incluso fuerzas para ganar el sprint por la segunda plaza de la etapa. Y hubo un detalle táctico que dice mucho sobre cómo se libra esta guerra incluso sin ataques de por medio. David Piganzoli, compañero de Vingegaard en Visma, aceleró el ritmo del grupo perseguidor en el descenso final, en un movimiento que varios analistas leyeron como una forma de castigar a Carapaz por su aventura en solitario, restándole segundos que quizás le habrían permitido llegar con algo más de ventaja sobre Pogačar en el momento clave del ataque. Un detalle pequeño que probablemente no cambió el resultado final de la etapa, pero que confirma que ni siquiera dentro del propio pelotón hay piedad para quien se atreve a soñar en solitario contra el UAE. La jornada también dejó un susto que pudo ser mucho más grave de lo que finalmente fue. Tom Pidcock y Matteo Jorgenson sufrieron una caída en el descenso del Puy Mary, un tramo especialmente rápido y técnico donde cualquier error se paga muy caro. Ambos pudieron continuar la carrera sin mayores consecuencias, pero el incidente sirvió como recordatorio de la exigencia brutal de una etapa que combinó calor extremo, desnivel constante y descensos técnicos en una combinación que puso a prueba tanto la resistencia física como la capacidad de concentración de todo el pelotón durante casi 4 horas de carrera. Y ahí está la verdad de hoy, contada sin rodeos. Pogačar se comió a Carapaz en el Pertus con la misma frialdad con la que ha dominado todo este Tour, ampliando su ventaja sobre Vingegaard hasta los 3 minutos y 36 segundos antes incluso de llegar a los Alpes. Y el desgaste acumulado se comió también las piernas de Isaac, que pagó por primera vez el precio de repartir su esfuerzo entre 2 misiones al mismo tiempo, perdiendo en una sola tarde el podio de la general y el maillot que había defendido durante días. 9 etapas perfectas no borran un mal día, pero un mal día tampoco borra 9 etapas perfectas. Esa es la tensión real con la que Isaac del Toro llega a la segunda mitad de este Tour. Siempre Isaac, siempre exigido, siempre a un ataque de distancia de recuperar lo que hoy perdió, porque eso es lo que separa a un corredor que tuvo una mala jornada de un corredor que está en crisis de verdad. Y esta noche, con los datos en la mano, los reales, no los que circulan cómodamente en otros canales, Isaac del Toro sigue perteneciendo claramente a la primera categoría. Y aquí llegamos a la pregunta que de verdad sostiene esta guerra de cara a lo que viene.
Si Isaac perdió el maillot blanco en su peor día físico de todo el Tour, ¿qué va a pasar cuando lleguen los Alpes, con etapas todavía más duras? Si su cuerpo sigue cargando con la doble misión de proteger a Pogačar en cada kilómetro, porque ahí está el matiz que casi nadie está mencionando esta noche. Pogačar ya tiene 3 minutos y 36 segundos sobre Vingegaard. Una ventaja que empieza a ser lo suficientemente cómoda como para que UAE Team Emirates se plantee, en algún momento de la tercera semana, liberar a su gregario mexicano de parte de esa responsabilidad. Y si eso ocurre, si Isaac corre aunque sea una sola etapa alpina pensando exclusivamente en sí mismo, la distancia que hoy separa a un corredor agotado de un corredor libre puede ser la diferencia entre quedarse fuera del podio de jóvenes o recuperar tanto el maillot blanco como un puesto de honor en París el 26 de julio. Existe además la teoría, cada vez más comentada entre analistas del pelotón, de que el propio desgaste de hoy podría acelerar esa decisión dentro del UAE. Si Isaac vuelve a sufrir en una etapa alpina de la forma en que sufrió esta tarde, el equipo tendría que elegir entre exigirle una tercera semana entera de doble función, arriesgando quedarse sin representante en el podio de jóvenes, o soltarle la rienda y dejar que compita exclusivamente por recuperar lo que perdió hoy. Ninguna de las dos opciones es sencilla, y esa disyuntiva, más que cualquier ataque de Pogačar en el Pertus, es la verdadera pregunta que queda flotando sobre el equipo esta noche. Lo que sí le queda claro a cualquiera que revise los números con honestidad, y esto es lo que quiero que te lleves de este video, es que la pelea por el maillot blanco está más abierta que en cualquier otro momento de este Tour. 3 corredores, Ayuso, Seixas e Isaac, separados por menos de un minuto completo, con los Alpes todavía por delante. Eso no lo dice ningún titular cómodo esta noche, lo dice la clasificación oficial. Quedan por delante los Alpes y después la Vuelta a España, 2 escenarios donde esos 46 segundos que hoy separan a Isaac de Ayuso se pueden convertir en una distancia insalvable o en el punto de partida de la remontada que devuelva el maillot blanco a México. Esa es la guerra que se libra debajo de la guerra de las etapas. No quién gana el día, sino quién llega a París con las piernas todavía intactas para pelear lo que de verdad importa. Así que la pregunta que te dejo hoy es esta. ¿Puede Isaac del Toro recuperar el maillot blanco y el podio de la general en las etapas alpinas que quedan? ¿O el golpe de hoy marca el techo real de su primer Tour de Francia? ¿Y crees que UAE Team Emirates debería liberarlo de su papel de gregario si la ventaja de Pogačar sigue creciendo? Déjame tu respuesta en los comentarios, léelas todas, y vamos todos a apoyar al Torito aquí abajo. Si esta guerra de generaciones te está enganchando tanto como a mí, suscríbete, porque mañana el Tour sigue rumbo a Nevers, y esta historia, aunque hoy Isaac haya vivido su capítulo más duro, todavía tiene mucho por escribirse antes de llegar a París.